Buenas noches, Dios me los bendiga grandemente, que el Señor me los guarde en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por sus regalos, por sus bendiciones, por su infinito amor. Alabado sea Cristo. Vamos a darle una pausa ahí para enviarle las invitaciones mientras se van conectando mis hermanos por allí. En el nombre de Jesús. Tenemos estudio. Continuamos con Romanos capítulo 4 y vamos a estar del versículo 1 al 25. Esto nos habla sobre el ejemplo de Abraham y la promesa por medio de la fe. Una promesa mediante la fe. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis amados hermanos, y grande en misericordia. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Que Dios tome el control en esta hermosa noche de nuestra mente y de nuestros corazones. Para seguir adorándolo, alabándolo, para darle gracias por todas las cosas que hace en nuestras vidas. Gracias, Señor, por amarnos primero. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Ya vamos a comenzar. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bueno, mis amados hermanos. Capítulo 4 de la carta a los Romanos. Yo bendiga a mi hermana Rosa María Cosío. Señor me la guarde. Alabado sea el Señor. Ya se están conectando los hermanos. Bueno. Aleluya. Aquí nos encontramos en este capítulo 4 con este pasaje que trata del tema de la justificación por la fe. El apóstol Pablo declaró enfáticamente y claramente que el hombre es pecador. Luego reveló que Dios provee la justicia para los pecadores. Después esa justicia por la fe fue explicada y esa es la sesión, amados hermanos, que hemos finalizado el miércoles pasado. A continuación ilustró el apóstol Pablo esta verdad con dos personajes del Antiguo Testamento, Abraham y David. En los días del apóstol Pablo, Abraham y David eran probablemente tenidos en alta estima por la nación de Israel. Mucho más, amado hermano, que otros personajes del Antiguo Testamento. Luego recordamos que
el Señor en su día hizo la siguiente pregunta, ¿no? Esto lo conseguimos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22. Y vamos a ir para allá. Capítulo 22 del Evangelio según Mateo. Alabado sea el Señor. Y vamos a ir directamente al versículo 42. Y dice así: preguntó Jesús, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Alabado sea el Señor. Creemos, amado hermano, que en esos días la gente pensaba que las personas más destacadas del Antiguo Testamento serían Abraham, el fundador de la raza, y David, el rey más importante. Aquí el apóstol Pablo usó estos dos destacados personajes del Antiguo Testamento como ilustraciones para basar sus declaraciones en el capítulo 3. De que hay acuerdo, hay concordancia entre la ley y el Evangelio. Dios te bendiga, María Eni. El Señor te guarde en el nombre de Jesús. Aunque representa dos sistemas diametralmente opuestos, no se contradicen ni están en conflicto el uno con el otro. No son mutuamente excluyentes. Tanto bajo la ley como antes de la ley, la fe en Dios fue el único requisito. Y Abraham antes de la ley fue justificado por fe. Y David bajo la ley cantó a la justificación por fe, para la gloria de Dios. Ahora, el apóstol Pablo no estaba presentando aquí una doctrina nueva y extraña, ¿no?, que cancelaba el Antiguo Testamento y que dejaba también al judío flotando en el mar de la vida, asido a un ancla. En lugar, amado hermano, de estar en un bote salvavidas. O sea, Pablo estaba demostrando que tanto Abraham como David estaban en el mismo bote salvavidas. Dios te bendiga, José. El Señor te guarde, hijo. José Torres. Que Dios me lo bendiga. Este bote salvavidas, Dios lo estaba ofreciendo a su pueblo en su día. Y el cual, amados hermanos, lleva el nombre de justificación por fe. Ahora, la ley era un pedagogo. Tomó de la mano al hombre que se encontraba bajo la ley para llevarlo al Señor Jesucristo. En los 5 primeros versículos de este capítulo 4 de la epístola a los Romanos, podemos observar que Abraham fue justificado por fe. Vamos a leer entonces el primer versículo de este capítulo 4, que dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Aquí, amados hermanos, podríamos traducir este versículo de otra manera, que quizás se asemeje más a lo que Pablo dijo. Entonces, ¿qué diremos que halló Abraham, nuestro primer padre físicamente hablando, ¿no? Es decir, por un esfuerzo humano natural. Usted puede notar aquí
que esto sigue el mismo pensamiento con el contexto. Esa palabra entonces une este segundo, o une mejor dicho, este argumento con lo que él venía presentando en el capítulo 3. El Evangelio destacaba la jactancia y establece la ley. Eso lo pudimos ver, amados hermanos, en el miércoles pasado. Abraham y David confirmaron lo que Pablo estaba diciendo en esta tesis. Luego, él usó una frase idiomática. Dijo, ¿qué pues diremos? Ahora, aquí Pablo usó esta frase y en los párrafos argumentativos de esta carta, ¿qué pues diremos? En la primera división no había intentado probar o argumentar, amados hermanos, que el hombre era un pecador. Por tal motivo, no encontramos allí una frase como esta. Y también en la última parte de su carta, que es práctica, se omitió dicha frase enteramente. La frase Abraham, nuestro padre, o nuestro antepasado. Esta revela que la nación de Israel comenzó con Abraham. Es una expresión peculiar, ¿no? Demuestra la importancia que tuvo Abraham, quien fue primero, cronológicamente y también primero en importancia. Nuestro padre Abraham. Bien, ¿qué fue entonces lo que descubrió Abraham según la carne o desde un punto de vista físico? Abraham, amados hermanos, descubrió que las obras según la carne no producían jactancia, sino vergüenza y confusión. Esas eran las obras de Abraham. No tenía, amado hermano, nada de qué enorgullecerse. En realidad creemos que Abraham fue un gran hombre, especialmente en el asunto de Lot. Él no permitió, amados hermanos, que los reyes de Sodoma y Gomorra lo recompensaran. Pero en otro momento, Abraham no creyó a Dios y huyó hacia Egipto. Esa cuestión de la sierva egipcia que él tuvo y de la criada que nació de esta criatura que tuvo Abraham de la unión con esta sierva egipcia, fueron cosas de las cuales no se podía jactar. Veamos ahora cómo desarrolló el apóstol Pablo este tema. Él dijo aquí en el versículo 2 de este capítulo 4 de la carta a los Romanos, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham hubiera, amados hermanos, sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Abraham, amados hermanos, se podía gloriar en sí mismo, pero no ante Dios. Se asumió que Abraham tenía buenas obras, que tenía valor ante Dios. Y en realidad, él tuvo muchas buenas obras. Pero lo sorprendente es descubrir que estas buenas obras, amados hermanos, no eran la base para la salvación, sino que era el resultado de su salvación y el resultado de ser justificado por fe. El apóstol Santiago y Pablo
no se estaban contradiciendo entre ellos. Cuando Santiago dijo en el segundo capítulo de su carta, en el versículo 21, y vamos a buscarlo por favor, Santiago, alabado sea el Señor Jesús, Santiago capítulo 2, versículo 21, dice así, gloria a Dios, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, las obras a las que se refiere aquí el apóstol Santiago no son las obras del esfuerzo humano bajo la ley, porque él no estaba bajo la ley, no vivió en aquella época, sino que estaba hablando, amados hermanos, de las obras de la fe. Abraham creyó en Dios y ofreció a Isaac, pero no llegó a dar muerte a su hijo Isaac. Dios lo detuvo y no permitió que continuara presentando su ofrenda. Ahora, Santiago como Pablo, como podemos ver en esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 3, y en Santiago, capítulo 2, versículo 23, se estaba refiriendo al mismo versículo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que hizo Santiago, amado hermano, es ir hasta el fin de la vida de Abraham, hasta el momento en que ofreció a Isaac. Abraham estaba en la misma situación que en la que se encontraba el más débil de los pecadores. Admitimos, amados hermanos, que Abraham tenía obras de las que podía jactarse, pero no ante Dios, porque Dios, amado hermano, amigo, no acepta las obras del esfuerzo humano. Ahora, las obras realizadas por el esfuerzo humano no pueden estar delante de su santidad. Y las obras de Abraham estaban, por cierto, un poco manchadas. Llegamos ahora, amados hermanos, al versículo 3. Y dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo, amados hermanos, apeló aquí a las Escrituras, a la autoridad final. Incluso las personas con este pasaje, amado hermano, las Escrituras son Dios hablando. ¿Qué dice la Escritura? Dice el apóstol Pablo. No había ninguna otra autoridad a la que él podía apelar. ¿Cuánto desearía, amado amigo, que las personas que se dicen cristianas creyeran en realidad en la palabra de Dios? Que fuera nuestro fundamento, nuestra guía. ¿Y qué es Dios? El que está hablando y no el hombre. El apóstol Pablo citó las palabras del Antiguo Testamento directamente unas 60 veces en esta epístola. Y la que estamos mencionando al leer en este versículo 3 es una cita, amados hermanos, que aparece en el capítulo 15 del libro de Génesis. Y es precisamente el versículo 6, donde podemos leer, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Alabado sea Cristo. Pablo está diciendo, escuche usted lo que la Escritura dice. Dios le estaba hablando
en la palabra de Dios. Esta promesa, amado hermano, le fue dada a Abraham cuando él le hizo una pregunta a Dios. Y esto lo podemos ver en el capítulo 15. Y vamos a ir un momento. Dios bendiga a mi amado pastor Juan Ángel. El Señor me lo bendiga. Vamos a ir al capítulo 15 de Génesis. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 15 de Génesis. 15. Y vamos a ir al versículo 2, por favor. Y dice así. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Qué me darás, Señor, si no me has dado hijos? Ahora, amados hermanos, aparte de la confirmación de la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas de los cielos, Dios no le dio a Abraham ninguna otra promesa. En otras palabras, Abraham simplemente creyó a Dios. Él tomó la pura palabra de Dios literalmente y confió, se aferró a ella. El comentarista Newell dijo al respecto: no hubo ni honra ni mérito cuando Abraham creyó a un Dios fiel que no puede mentir. El mérito era de Dios. Cuando Abraham creyó, amados hermanos, él hizo lo único que un hombre podía hacer sin llegar a hacer nada. Dios hizo la declaración, la promesa, y se encargó de cumplirla. Alabado sea el Señor. Abraham creyó de corazón que Dios estaba diciendo la verdad. Y en ello no hubo ningún esfuerzo. La fe de Abraham no consistió en una acción, sino en una actitud. Su corazón deja de mirarse a sí mismo para contemplar a Dios y a su promesa. Esto dejó a Dios en libertad para cumplir su promesa. La fe entonces no fue una acción meritoria de Abraham, ni siquiera un cambio de su carácter o naturaleza. Él simplemente creyó que Dios cumpliría lo que le había prometido según Génesis capítulo 12 versículo 3. Dios le dijo a Abraham: en ti serás bendita todas las familias de la tierra. Alabado sea el Señor. Hasta aquí, amado hermano, la elocuente declaración hecha por el doctor Newell. Dios, amado hermano, reconoció y acreditó esta actitud a Abraham. Esto es algo muy valioso que debemos reconocer. Como dice el versículo 3, Abraham creyó a Dios y Dios se lo tomó en cuenta y le aceptó como justo. Él abandonó eso en su cuenta, por así decir, amados hermanos, y se lo atribuyó como justicia. Alabado sea el Señor Jesús. Así fue como Dios se lo consideró. Ahora vamos a leer la declaración que aparece en el versículo 4 y 5, que dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La regla general en que un obrero reciba un salario por el servicio que preste, amados hermanos, un hombre
trabaja por cierta cantidad de dinero por hora. Y se le paga cierta suma de dinero por determinado trabajo. Ahora, es obvio que Abraham no era un obrero, porque él no se ganó lo que recibió. Alabado sea el Señor. Él recibió su salvación de la única otra manera, amados hermanos, en que podía recibirla. Y fue por el favor inmerecido de la gracia de Dios. Y Abraham creyó a Dios. Pero al que no trabaja, dice aquí en este versículo, y eso indica que no se puede hacer nada, amados hermanos, para merecer la salvación, sino creer en Él. Es decir, en Dios, que declara justo al que es indigno. La única clase de personas que Dios está salvando, y óyelo bien, amado amigo, es al injusto. Alabado sea el Señor. Ahora alguien quizás pregunte, ¿quiere decir entonces que Dios no salva a las personas buenas? Bueno, nómbreme a alguna persona buena. Recuerde usted, amados hermanos, que en el capítulo 3 de esta misma carta a los romanos, en los versículos 10 y 12, dicen así: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aleluya. Y eso según las normas de Dios, no según las normas mías ni las tuyas, sino según las normas de Dios. Si usted cree que alguien es bueno, sería como decir que Dios nos está mintiendo. Y dice al final del versículo 5, su fe le es contada por justicia. Alabado sea el Señor. Fe es la única condición aquí. Es por eso, amados hermanos, que Dios acepta la fe en lugar de las obras. No hay ningún mérito en la fe, pero es la única manera de recibir lo que Dios ofrece gratuitamente para todos. La fe honra a Dios y asegura la justicia para el hombre. Y Dios acreditó justicia en la cuenta de Abraham. Alabado sea el Señor. Es decir, Dios le tomó en cuenta la fe para aceptarlo como justo. Aunque Abraham no fuese justo. Vamos a leer el versículo 6, que comienza a hablarnos sobre David. Y dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí, amados hermanos, debemos tener en cuenta que David vivió bajo la ley, primeramente. Sin embargo, como dijimos antes, Abraham no lo hizo porque en la época del patriarca esto no había sido aún dada la gracia. El sistema mosaico no se implementaría hasta 400 años después. Dijimos que David sí. David vivió bajo la ley. Pero David nunca podía haber sido salvo bajo la ley. Por consiguiente, David describió la bendición de Dios reconociendo la justicia sin obras, porque David no tenía buenas obras. Las obras que él tenía eran malas,
Por lo tanto, la justicia tenía que estar completamente separada de las obras. Tenía que venir bajo un principio enteramente diferente. Y en el versículo 7 dice así: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esta fue una cita, amado hermano, directamente del Salmo 32. Y vamos a ir para allá. Salmo 32. Alabado sea el Señor. Salmo 32. Déjame poner por aquí. Versículo 1 y 2. Alabado sea el Señor. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Alabado sea el Señor Jesús, para la gloria de Dios. Y este es uno de los salmos penitenciales de David. El Salmo 51 es otro. Estos versículos son el resultado, amados hermanos, del gran pecado de David y su consiguiente confesión y aceptación por parte de Dios. Bienaventurados, o sea, dichosos, está diciendo aquí. Y esto expresa, alabado sea el Señor, lo más elevado en la felicidad y en el gozo. Usted, amado hermano, amigo, una de esas personas dichosas es usted. Eres tú por recibir esta palabra, por recibir el gozo de la salvación. Yo, amados hermanos, me enorgullezco de estar en ese grupo. Alabado sea el Señor. Esta dicha expresa la alegría, amados hermanos, de tener los pecados perdonados. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a mi hermana Gladys Loli Suárez. Esta es la bienaventuranza más grande de todas. Y David la conoció por experiencia propia. Alabado sea el Señor. David había quebrantado la ley de Dios deliberadamente, amados hermanos. No lo había hecho en su ignorancia. Supo el alcance de la maldad que había cometido. Sin embargo, fue perdonado. Y esto habla de una remisión, de un perdón completo. Esto es mucho más que un simple perdón. Un juez severo puede perdonar algunos pecados. Pero aquí, amados hermanos, se habla de la ternura de Dios, que toma al pecador en sus brazos de amor y lo recibe con cariño y sus pecados son cubiertos. Nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, porque el Señor Jesucristo murió y derramó su sangre, amados hermanos. Es por eso, amados hermanos, que el apóstol Pablo dijo en el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Alabado sea el Señor. En otras palabras, dichoso es el hombre cuyo pecado el Señor no cargará en su cuenta. Aleluya. Al que el Señor no le tome en cuenta su pecado. David fue un gran pecador. Sin embargo, Dios quitó su pecado tal como le informó Natán el profeta. Eso lo podemos leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 13, donde dice así, aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David,
También el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Aleluya. Pero David fue castigado al sí mismo. David había dictado su propio castigo cuando él respondió el relato de Natán, del hombre rico que tomó la cordera de un hombre pobre. En aquella ocasión, amados hermanos, David dijo en el versículo 6 del segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, debe pagar 4 veces el valor de la cordera. Y 4, amados hermanos, de los hijos de David fueron muertos. El hijo de Betsabé, Amón, su hijo mayor, Absalón, y Adonías. La aflicción fue como una plaga durante todos los días de su vida, de la vida de David. Pero la culpa de David no fue cargada en su cuenta, aunque otro la llevara por él. Ahora bien, no nos sorprende entonces que él pudiera decir en el Salmo 32, en el versículo 1, bienaventurado, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora leemos en el versículo 9 de esta carta a los romanos, de este capítulo 4, donde se comienza a hablar de Abraham justificado por la fe. Alabado sea el Señor, y dice así: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Vemos que el argumento vuelve a Abraham. Y aquí nos ilustra que la justificación es universal, ya que David había hablado de la alegría del hombre que, viviendo bajo la ley, había sido perdonado. La respuesta del judío habría sido que David estaba circuncidado y que solo los circuncidados podrían disfrutar de esa satisfacción. Por tal motivo, el apóstol Pablo, amados hermanos, recurrió a Abraham, aleluya, para demostrar que el patriarca fue justificado antes de la llegada de la ley y antes de que él mismo fuese circuncidado. Y esto lo podemos leer en el versículo 10, que dice así: ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, pero cuando le aceptó, ¿cuándo le aceptó? ¿Después de que Abraham fue circuncidado o antes? No después, sino antes de la circuncisión, amados hermanos. Dios le había hecho una promesa a Abraham y él creyó que Dios le cumpliría mucho antes de que se hubiese efectuado un acuerdo, salvo que Dios había dicho que lo haría. Y Abraham, amados hermanos, creyó en la palabra de Dios. Ahora veamos en el versículo 11 hasta el 13 de este capítulo, que nos habla así: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y dice en el 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa del que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aleluya. Dios hizo esa promesa a Abraham mucho antes, amado hermano, de la introducción de la circuncisión. Y él simplemente creyó en Dios. Aleluya. Tomó en serio su palabra, su promesa. Ahora en el versículo 14 hasta el versículo 16 leemos así. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, aleluya, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Alabado sea el Señor Jesús. Como tú puedes ver, amado amigo, Dios salvó a Abraham únicamente por gracia. Siguiendo más adelante en el capítulo 4 de la Epístola de los Romanos, podemos observar algo más. Aleluya. Abraham fue justificado realmente por la fe en la resurrección. Vamos a leer el versículo 19. Y dice así. Aleluya. 18. Vamos a leer el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había dicho. Así serás tu descendencia. Aleluya. Y dice en el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No hay ningún mérito en la fe misma. Es que no había nada, amados hermanos, alrededor de Abraham en lo cual él pudiera confiar. Nada que pudiera sentir, nada que pudiera ver. Absolutamente nada. Todo lo que él hizo fue confiar, amados hermanos, en Dios. Y eso fue lo importante. En el versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham, amado hermano, no estuvo indeciso. Él no dudó. Ese es el pensamiento central de este pasaje. Él extendió su mirada más allá de la circuncisión, fijándola en la promesa de Dios. Creyó en la promesa. A pesar de que las circunstancias de ese momento estaban en contra. Por el contrario, depositó su confianza en la promesa, basándose en quien la había dado. Alabado sea el Señor, adorando de esa manera a Dios. Wow. Es que el hombre fue creado para glorificar, para honrar a Dios. Pero por la desobediencia, él hizo lo contrario. Alabado sea el Señor. La única manera, amado hermano, de que usted pueda traer gloria y honra a Dios es creyendo en Él.
El versículo 21 dice que Abraham estaba, oye bien, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gloria a Dios. Plenamente convencido estaba Abraham. Quiere decir que estaba rebosante de confianza. No le quedaba lugar para la duda. Versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, amados hermanos, que Dios, tomando en cuenta su fe, le aceptó como justo. Esta fe en la resurrección que implica vida después de la muerte. Aleluya. Es lo que Abraham aceptó. En lugar de su propia justicia, que él no tenía. Dios declaró justo a Abraham por la fe, en la promesa, amado hermano, de levantar a un hijo de la tumba de la muerte. Es decir, de la esterilidad de la matriz de Sara, su mujer. Y Dios ha prometido vida eterna a quien cree que Él levantó a su propio hijo de la tumba de José de Arimatea. Es decir, amados hermanos, del lugar de la muerte. Escuchemos ahora, amados hermanos, el apóstol Pablo en el versículo 23 y 24, que dice así: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que Él levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Usted sabe, amado hermano, que el vientre de Sara era como una tumba. Era un lugar muerto. Pero de él surgió la vida. Abraham había creído a Dios. Aleluya. Eso fue lo que Jesús quiso decir en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 56, con estas palabras: Abraham, vuestro padre, se alegró de que iba a venir mi día. Y lo vio y se llenó de gozo. Pablo, amados hermanos, finalizó este capítulo de esta manera. Leamos el versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Alabado sea el Señor Jesús. Eso sí que es fe. Aleluya. Eso sí que es fe. No solamente en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Alguien ha dicho que en su muerte Cristo pagó nuestra deuda y en su resurrección Él descargó esa deuda. Él justifica a los que creen en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Sabes algo? Ha llegado usted tan lejos en su relación con Dios. ¿Tú crees? ¿Tú crees en Él? ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees? Yo te dejo esa pregunta. Y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, que continuaremos con el capítulo 5, resultado de la justificación. Y vamos a estar hablando sobre Adán y Cristo. Mis amados hermanos, vamos a hacer una oración para terminar este servicio en el nombre de Jesús. Amén. Ay, Señor Dios, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor,
por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra, de esta carta a los romanos, de este capítulo 4, que nos enseña tantas cosas sobre la fe, Señor Dios. Que somos justificados, no porque seamos algo o porque creamos. No. Somos justificados por gracia, Señor. Por la fe de Cristo, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. Te damos gracias por amarnos primero, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te quiero pedir, Señor, de una manera muy especial, Señor, por mis hermanos que están conectados en las redes sociales, por mi hermana Rosa María Cosío, por haberla levantado, Señor, de entre los muertos, por haberla, Señor Dios, sanado, por estar haciendo esa obra maravillosa en su cuerpo, Dios, en el nombre de Jesús, Santo Rey. Gracias, Señor Dios Padre. Gracias por ese regalo inmerecido, Señor. Te pido, Padre eterno, por Mariani Lozada, Señor Dios. Te pido, Señor, por Argenis, su esposo, Señor. Te pido por Jesús Adrián, Señor, su hijo, para que tú los bendigas. Tú bendigas a esta familia de gran manera, Dios. En el nombre de Jesús. Tú los mantengas unidos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a mi hermano José Antonio Torres, Dios, en el nombre de Jesús. Que tú lo bendigas grandemente, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú lo sigas usando, Señor Dios. Tú lo sigas usando grandemente, Señor, para tu reino aquí en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelo grandemente, Señor. Te pido por mi amado pastor Juan Ángel Laule, allá en Argentina, Dios. Que tú lo bendigas grandemente, que tú sigas, Señor Dios Santo, dándole llenura del Espíritu Santo y lo sigas usando grandemente en tu obra allá en Argentina, Dios. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor Padre eterno, por María José, Señor Dios. Te pido por cada uno de sus hijos, Dios. Te pido, Señor Dios Padre, que tú sigas, Señor, aumentando su fe. Que su esperanza en Cristo, Señor, no decaiga nunca, Dios. Que ella siga buscando tu rostro, Señor. Tú conoces la necesidad de nuestra hermana María José, Señor, allá en Chile. Tú la conoces, Señor. Tú sabes todo sobre ella, Dios. Te pedimos en este momento, Señor, unidos en oración, la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, para que tú abras los cielos y mándales ángeles, Señor, a fortalecerla, a guardarla y a cuidarla, Dios, a ella y a sus hijos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Padre eterno, por mi hermana Gladys Loli Suárez, Señor. Te pido por su salud, Señor Dios Santo. Te pido, Padre eterno, porque tú, Señor, tomes el control. Tomes el control de cada uno de sus hijos, Dios. Tú los libertes, los sanes, Dios. Rompas cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces sus necesidades, Dios. Te pedimos, Señor, en unidad, que tú hagas un milagro sobrenatural, Señor. Y cambie, Señor, la manera de pensar, Señor Dios, Padre, de cada uno de los hijos de mi hermana Gladys Loli Suárez. Que tú sigas haciendo la obra, Señor, en los que ya la comenzaste a hacer, Señor. Porque tú eres grande y milagroso y en ti confiamos, Señor. Gracias, Señor Dios, por escuchar el clamor de nuestros corazones. Te pido, Señor Dios Padre, de una manera muy especial por nuestra amada hermana Susi Velázquez de Muñoz, Señor Dios. Para que seas tú, Señor Dios Padre, tomando el control de su cuerpo, poniendo ángeles, Señor, a su alrededor, a guardarla, a cuidarla, a sanar a mi hermana. En el nombre de Jesús, abre los cielos y derrama sanidad sobre mi hermana Susi. Derrama sobre ella vida eterna.
en el nombre de Jesús. Dale llenura del Espíritu Santo, mi Señor. Y que ella pueda saber en su corazón cuánto la amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a su hijo Pablo, Señor Muñoz, en el nombre de Jesús. A Ludi. Bendice a Leonardo, a María Fernanda. Bendice a Pablo, Señor Dios, a Pablito. Bendice a Mayita, Señor Dios, a David, a Bianquita, a Valita, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a Ricky, Señor Dios Santo, a Nadia, a Masú, Señor Dios. Bendice a esta familia, Señor, grandemente en el nombre de Jesús. Tú conoces nuestras necesidades, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Cubre, Señor. Cubre todo, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque hasta hoy, Padre eterno, no nos ha faltado nada, Dios. Hasta hoy hemos visto tu mano poderosa, Señor. En cada uno de nosotros, en tu iglesia, Dios. Te pido por mi hermana Tracy Valdiño, Dios, por su salud. Gracias, Señor, por mantenerla animada, Dios. Gracias, Señor, porque tuyas son las fuerzas, Señor, que ella tiene. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en mi hermana Tracy, en David, su esposo, en sus hijos, en Ángel, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por guardar a sus hijos, por cuidarlos, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido por mi esposa, Señor, Carmen Violeta Quiñones González de Barriá, Señor Dios. Para que tú, Señor, seas sanando su cuerpo, dándole fuerza. Gracias por su vida. Gracias por mi esposa, Señor Dios. Gracias, Padre eterno. Te doy gracias por la visita de mi amado suegro Jorge Quiñones, Señor, que nos dio una sorpresa como siempre hoy, Dios. Gracias por esa hermosa sorpresa de visitarnos, Señor. Constantemente, estar pendiente de nosotros, de la familia, Señor. Él como Padre de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor, por tantos regalos, Dios. Señor, te pido por mi suegra Violeta, Señor. Violeta Cohen González, que está en Israel, Señor. Bendice, Señor, a la nación de Israel grandemente. Bendice a sus habitantes, Señor, a cada uno, Señor Dios. Te doy gracias por la nueva niña de Pete y Dayan, Señor Dios. Gracias por ese ser humano nuevo, Señor, que está en este mundo. Ayuda a sus padres a cuidarla. Te doy gracias por la familia, Dios, por Brian, por Ceci, por Cecia, por Arlé, por Dampier, por Francis, por Aisley, por Stephanie, por Nicolás. Bendice a nuestros hijos, Señor, grandemente. Te doy gracias, Señor, por Dairelis, por Kelvis, por sus hijos, por esta familia tan hermosa. Gracias, Dios. Bendícelos grandemente en el nombre de Jesús. Tú conoces sus necesidades, Dios. Cúbrela, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor Dios Santo. Por Aarón, por Ana. Guárdalos, cuídalos. En el nombre de Jesús te pido por Davis, por Julie, por sus hijos, por Jonathan, su hermano, por toda la familia de mi hermano Davis, Señor Dios. Provéele, Señor, todo lo que necesitan en el nombre de Jesús. Señor, te pido por mi hermana Irma Muchaypiña, Dios, que está en Estados Unidos, allá con sus hijas, con su esposo, para que tú los bendigas grandemente, los mantengas unidos, Señor Dios. Para que ellos vengan, cuando regresen a Perú, vengan con esa alegría y ese gozo, Señor. En el nombre de Jesús, dale fuerza, Dios. Te pido por la tía, Señor, Irma Quiñones, Padre.
Bendícela, guárdala, cuídala, Señor. Te pido por mi hermana Ethel, Dios. Por Luis, su esposo, por mis nietos, por mis sobrinos, mis sobrinas, por Heidi, Señor, mi hermana que está en Lima, por Ronnie, que está en España, por Karina, Señor, por Yumiko, por Jerreel. Gracias, Señor, por sus vidas. Te pido por Cristian Barriás, Señor Dios, para que tú lo guardes, lo cuides, lo bendigas siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios Padre, por las bendiciones. Gracias por la dirección. Gracias porque no sabemos qué haríamos sin ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por regalarnos la vida eterna, por regalarnos esta salvación. Ayúdanos a cuidar esta salvación tan grande, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia, Dios. Bendice a los hermanos que se me han pasado, Señor, a Jaime, a Susana. Bendice a Franco, Señor, a Darryl. Bendice, Señor Dios, a Esaúl, Señor Dios Padre, a Elisaúl. Tráelos, Señor Dios Padre, a los que han de venir. Bendice a Tania, a Óscar, a Juan, esta familia, Dios. Bendice a Lucía, Señor Dios Padre, a Rosemary, Señor. Señor, bendice, Señor Dios Padre, a mi hermana Rosa, Señor Ruiz. Bendice a Leandro, Señor. Bendice a Stephanie, Señor, Nicole, a su hijo, Señor. Bendice a los niños, Señor, de la iglesia. Bendice, Señor, esta casa de Dios, Padre. Gracias, Señor, por amarnos primero. Gracias, Dios. Limpia los aires, Señor, de esta casa. Gracias por la paz, Señor Dios. Gracias, Dios, por llevar nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Señor Jesús. Gracias, Señor, por derramar de tu paz sobre nosotros, Señor. Bendice esta casa, bendice mi matrimonio, Señor, con mi esposa Violeta. Bendice, Señor, el ministerio pastoral que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a tus siervos, Señor. Bendice, Padre eterno. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios more, Señor, siempre en tu iglesia, Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, mis amados hermanos, nos despedimos. Sin antes invitarle a que por favor compartan el video. Es una manera de evangelismo. Compartan el video a todos sus contactos, a sus familiares, a sus amigos. A todos, compártelo, den una manito para saber que está ahí cuando veas el video, amados hermanos. Y también compártenos tu opinión. Compártenos tu opinión allí en los comentarios. Mándanos tus peticiones de oración, tus deseos, que nosotros los vamos a poner en manos de Dios. Y vas a ver la grandeza del Señor en nuestras vidas y en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Hasta el viernes que tenemos oración, servicio de oración. Acuérdense, amados hermanos, de mandarnos sus peticiones de oración. Y nos vemos el viernes entonces. Dios me los bendiga. Chao.